Hola a todos, esto es Consolidando Familias con Olga Lucía y hoy estaré hablando sobre el estupro y otras conductas que atentan contra la libertad sexual. El estupro es un delito sexual que se produce cuando una persona generalmente mayor de edad mantiene relaciones sexuales con una persona adolescente que consiente la relación. El delito exige que se haya aprovechado la inmadurez de la víctima. Se diferencia de la violación por el hecho de que no hay violencia contra la víctima, que manifiesta su consentimiento para el acto. El delito de estupro integra la categoría más amplia de abuso sexual infantil, pero no constituye pedofilia, debido a que esta última se refiere solamente a la atracción por niños impúberes. El estupro, como cualquier delito penal, exige que exista una ley que lo tipifique, es decir, que detalle precisamente los requisitos para que se constituya. El elemento común es la edad de la víctima, que debe ser adolescente menor de edad, y el consentimiento de la víctima. Si no hubiera consentimiento de la víctima, se trata del delito de violación. Los países difieren considerablemente en los requisitos, variando en cada caso la edad, el tipo de acto sexual con o sin coito o penetración y las circunstancias que afectan el consentimiento de la víctima, en especial su inmadurez o su situación de dependencia, así la existencia de engaño o seducción, tenida en cuenta en muchas legislaciones. La evolución jurídica del delito de estupro varía ampliamente de cultura en cultura. En Colombia, cualquier relación sexual con una persona menor de 18 años es considerada delito. En cuanto a la legislación colombiana o Código Penal colombiano, este delito no está titulado directamente como estupro, sino como actos sexuales con menor de 14 años. Incurre en esta conducta quien realice actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de 14 años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, bien directamente o ya por medios virtuales, utilizando redes globales de información. 3 son las modalidades de la conducta que puede revestir este delito. Primero, realizar actos sexuales diversos del acceso carnal, y que lo voy a explicar más adelante, con persona menor de 14 años. Esta forma exige que el menor sea coprotagonista de los actos sexuales, esto es, que entre en contacto físico con el sujeto activo del delito. 2. Realizar esta misma clase de actos en presencia del menor. Esto implica que el menor sea únicamente espectador de los actos eróticos que frente a él se realizan. 3. Inducir al menor a prácticas sexuales. Requiere que al menor se le instigue o persuada para que entre a practicar actos relativos a su instinto sexual con anticipación al natural despertar de su líbido. No se deben confundir los términos actos sexuales con menor de 14 años o estupro con el abuso sexual infantil, ya que en el estupro es consentido por parte del menor y en el abuso sexual infantil se ejerce violencia, generando así que las penas para el abuso sexual infantil sean mayores. Como dije anteriormente, en nuestra legislación penal, el consentimiento de los menores de 14 años en las prácticas sexuales que sobre ellos se realizan, jurídicamente no es válido y por ende no justifica o exonera de responsabilidad penal al autor de las mismas. Otra de las conductas que atentan contra la libertad sexual es el acceso carnal violento, o sea, la penetración del miembro viril u otro objeto por vía anal, vaginal u oral, y es la forma clásica de tipificación del delito de acceso carnal violento entre dos personas.
el forzador y el forzado. El segundo requisito, además del acceso carnal, es la violación, que puede ser física o intimidativa. La violencia física se refiere a la cópula obtenida por la fuerza del poder material o con medios coercitivos de acción física que recaen directamente en el cuerpo de la víctima. Son sin duda alguna los medios más comunes y caracterizados del delito de violación. La intimidación supone una actuación inclinada a infundir miedo, temor o pavidez en la psicología y alma de la presunta víctima para doblegar su resistencia y su auténtico querer, porque es a causa del amedrentamiento y la violencia moral que la mujer, el niño, niña o adolescente accede a la violación. Hay otras modalidades que atentan contra la libertad sexual y es el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia en condiciones de inferioridad física. Voy a explicar un poco esto. Se exige que en la actividad sexual el abusador genere o coloque a la víctima en una de las siguientes circunstancias. Vamos a hablar de la incapacidad de resistir, cuando se produce una inhibición al cuerpo a la actividad física, es decir, hay una paralización psicomotriz, se paraliza el cuerpo, pero hay conciencia, se conserva la lucidez mental y por lo mismo la víctima está en capacidad de comprender la relación sexual. Lo que sucede es que no puede moverse para evitar el comportamiento del sujeto activo. Ejemplo, el violador con un lazo ata a su víctima y la persona queda sin posibilidad de resistir. Está consciente, es capaz de comprender el comportamiento sexual, pero no puede evitarlo por hallarse maniatada. El estado de inconsciencia, muy al contrario del primero, en donde la persona sí está lúcida, en este segundo caso se produce la relación como producto de haber puesto a la víctima en un estado de somnolencia. Se lleva a la víctima a un letargo mental. Ya no se utiliza la inmovilización muscular, sino la inmovilización de la conciencia para lograr el acceso carnal sexual. Ejemplo, por medio de sustancias narcóticas o embriagantes se logra obtener el estado de inconsciencia en la persona para así realizar este abominable acto. Cuando se trata de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la conducta se reprime exclusivamente por el abuso de la inferioridad o incapacidad en que la ley presume que se encuentra el menor, de la cual se aprovecha el violador, quien no tiene necesidad de acudir a la violencia para vencer una oposición que el menor no presenta. Ante la falta de resistencia del niño o niña, el abusador no requiere desplegar ninguna fuerza para obtener su cometido, porque su víctima ha asentido a ello. En cambio, cuando el menor de 14 años se resiste a ser accedido carnalmente, manifestando en cualquier forma su rechazo a esta acción y quien pretende someterlo acude entonces a la fuerza física o moral para vencer el desagrado o repugnancia mostrada por su víctima, ya hay algo más de un abuso, ya se ha desplegado la violencia y este calificado medio de comisión del hecho le imprime una mayor reprobación y por ende un castigo más severo. El acceso carnal consentido con menor de 14 años fue ubicado dentro de los actos sexuales abusivos, pues se estimó con razón que ontológica ni jurídicamente podía sostenerse que el acto fuese violento y que en la realización de esta conducta lo que realmente se presenta es un aprovechamiento abusivo por parte del sujeto agente de la condición de inmadurez de la víctima derivada de su minoridad. Veamos otra modalidad y es el acoso sexual.
Esta conducta adicionada a nuestra legislación penal sanciona a quien en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona. Las mujeres están mucho más expuestas a ser víctimas del acoso sexual precisamente porque la sociedad ha creído y manifestado que carecen de poder, se encuentran en posiciones más vulnerables e inseguras, que les falta confianza en sí mismas o han sido educadas para sufrir en silencio. Pero también corren peligro de padecer semejante conducta cuando se las percibe como competidoras por el poder. El acoso sexual se presenta de muchas formas. Una de las más notorias es el acceso que describe la situación de la empleada obligada a elegir entre acceder a unas demandas sexuales o perder algún beneficio, algo que les corresponde por su trabajo. Semejante chantaje sexual se considera en general particularmente reprobable, puesto que supone una violación de la confianza y un abuso de poder. Salmo 7:16 nos muestra lo que la violencia le hace al abusador. Su iniquidad se volverá contra él, su violencia recaerá sobre su cabeza. Esperen un próximo video de Consolidando Familias con Olga Lucía. Te invito a que te suscribas a mi canal, dale me gusta, síganme y estén pendientes de los videos que estaré subiendo. Nos vemos.